Hola, 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 feliz tarde, ¿cómo están? Espero que todo marche bien el día de hoy y que todos me estén escuchando, que todo vaya sobre ruedas. Bienvenidos a la segunda clase del entrenamiento en despistaje cribado, tamizaje cognitivo. Espero que hayan tenido una linda tarde, un lindo día y que hoy estemos todos listos para entrar con todo a lo que es la parte de evaluación. Espero que todos realmente hayan podido revisar el contenido que les hemos compartido, que hoy todos hayan podido ver la clase. Sé que no todos la vieron todavía. La han visto alrededor de unas 10.000 personas, pero sé que ustedes son más. Así que todavía pueden completar la clase los que no la han visto hasta este momento. Bien, ¿qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy hablaremos de las distintas estrategias para poder evaluar. Confírmenme, por favor, en el chat si me están escuchando para que yo pueda continuar sin problemas. Bien, fíjense lo siguiente, vamos a estar hablando de las estrategias de evaluación, vamos a estar hablando de distintas metodologías que indiscutiblemente tenemos que incluir dentro del proceso de intervención con el paciente y bueno, ya mañana hablamos de lo que hay que hacer después, qué es lo que viene luego una vez que nosotros hemos empezado la evaluación. Muy bien, la información las hemos enviado al WhatsApp y al correo. Ustedes han recibido la grabación de la clase del día de ayer y van a recibir la del día de hoy después de la clase. Van a recibir también, gracias por confirmarme. Yo tengo delay, yo les veo después, así que gracias, gracias, gracias por confirmar. Y bienvenidos todos. De verdad, muchas gracias por estar aquí en vivo. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y por estar abiertos al conocimiento y a la actualización. Así que bien, bienvenidos de verdad. Y bien, entonces fíjense, por WhatsApp ustedes van a recibir la clase grabada el día de hoy, como la recibieron el día de ayer y el día de mañana. Van a estar con la grabación, la pueden ver de nuevo, va a estar disponible hasta el próximo miércoles, hasta la semana que viene, una semana, y luego entonces sale de la disponibilidad, ya no pueden volver a entrar. Los que quieran solicitar certificado también hasta el miércoles de la semana que viene pueden pedirlo si lo desean. Si no, pues no hay ningún problema. Muy bien, entonces entramos con la presentación de hoy. Recuerden un poco la presentación mía. Soy María Olivia Goncalves, la doctora Goncalves, directora de Grupo Sinapsis y vengo trabajando dentro del área cognitiva hace más de 20 años y hace más de 14 con Grupo Sinapsis. Compartimos conocimiento, compartimos actualización, estamos precisamente enfocados en que nuestros especialistas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, estén realmente a la altura de las distintas estrategias que se están utilizando a nivel mundial y que podamos de verdad prestar un servicio de excelencia a nuestros pacientes de modo tal que realmente podamos generar cambio en la vida de nuestros pacientes y por supuesto también en la de nosotros. Así que vamos con la presentación del día de hoy y luego al final vamos con las preguntas. Vayan registrando sus preguntas. Recuerden que pueden enviar las preguntas por el enlace que tienen debajo del video. Cuando ustedes reciben la clase, debajo del video tienen el acceso para poder enviar preguntas que mañana estaré reuniendo todo de manera tal que la mayoría queden respondidas. Pues obviamente vamos tratando de agrupar para ir por temas. De hecho, el día de hoy voy a estar respondiendo a varias de las preguntas que ustedes dejaron dentro del contexto de la clase, de manera tal que ya se vayan aclarando las dudas que puedan tener. Entonces, seguimos con el entrenamiento y hoy hablamos acerca de los instrumentos de despistaje más utilizados en el mundo y cómo aplicarlos. Muchos de ustedes ya conocen algunos de ellos, pero sin embargo es importante ir más allá de un simple número, de un puntaje de corte. Recuerden que hay una información importantísima que el paciente nos está ofreciendo cuando nosotros hacemos cualquier tipo de evaluación de screening y definitivamente nosotros tenemos que ir más allá de los simples números. ¿Quiénes pueden aplicar estos instrumentos? Cualquier especialista del área de la salud. Lo aplican los médicos primarios, lo aplican los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras, las especialidades médicas, cualquiera que quiera evaluar cognición, los psicólogos, los neuropsicólogos y también otras especialidades como pueden ser los terapeutas ocupacionales. Algunos de los instrumentos lo utilizan ellos también, dependiendo del motivo por el cual se está evaluando el paciente. Más adelante iremos tocando este punto. Y bueno, mañana estaremos hablando de las medidas de intervención que vamos a ir realizando. ¿Cómo se puede realizar una evaluación cognitiva? Ayer salió este tema, me pareció bien interesante la discusión que se generó
porque hay mucha inquietud en cuanto a la validez de lo digital. Y señores, depende por supuesto de lo que vamos a hacer con el paciente, pero mucho de lo que tiene que ver con evaluación en salud mental y con evaluación cognitiva lo podemos hacer a nivel digital. ¿Cuándo vamos a acudir a lo digital? Cuando no sea viable hacer la intervención en vivo. Obviamente nuestras consultas de evaluación se hacen en presencial cuando es posible. Pero si tenemos pacientes a distancia que por algún motivo no es posible la evaluación presencial, se pueden realizar muy buenas evaluaciones con validez, con confiabilidad, que están totalmente avaladas por la evidencia científica y que definitivamente podemos ayudar a los pacientes. Hay cosas que no se pueden hacer a distancia. No podemos hacer una resonancia a distancia, por ejemplo, ni unos laboratorios lo vamos a hacer a distancia, pero mucho de lo que tiene que ver con screening cognitivo sí lo podemos hacer a nivel digital cuando las circunstancias lo ameriten. Digo cuando lo ameriten porque siempre es una elección si el paciente no puede acudir a la consulta por distancia o por el motivo que fuere. Entonces, es bien importante tener este punto en cuenta y vamos a ir viendo los distintos pasos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para llegar a un buen diagnóstico hay que seguir una serie de pasos. Y un buen diagnóstico es absolutamente clave para que podamos tener un pronóstico de cuál va a ser la evolución que uno presume que puede llegar a tener el paciente y por supuesto para la intervención, para el tratamiento, sean las estrategias farmacológicas y las estrategias no farmacológicas. Importante tomar en cuenta, todo paciente con cualquier alteración cognitiva, y me refiero a cualquier tipo de alteración cognitiva, no solamente demencias, porque muchas veces quedamos con la idea de que alteración cognitiva es demencia y no es así, porque podemos tener trastornos cognitivos por traumatismos craneales, por ACVs, por cáncer a nivel cerebral, por lesiones de cualquier tipo que afecten y que impacten el cerebro, lesiones por armas de fuego, que también he visto pacientes que han sido que han pasado por esos procesos. Podemos ver pacientes con alteraciones cognitivas que son secuelas de hipertensión, de diabetes, de trastornos tiroideos, de múltiples condiciones clínicas que pueden eventualmente generar algún tipo de afectación en el área cognitiva. No todo es demencia y en pacientes jóvenes también podemos encontrar esas alteraciones, incluyendo en niños. Hay niños que por supuesto tienen sus complicaciones por trastornos del neurodesarrollo y hay otros que por otras causas también pueden llegar a presentar alteraciones cognitivas. Total que es un tema que abarca todas las etapas de la vida y que nosotros tenemos que tener claro los criterios diagnósticos, por supuesto, porque dependiendo de eso es que podemos nosotros llegar a un diagnóstico correcto y a una intervención acertada. Entonces tenemos que precisamente hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación, y el pronóstico nos va a dar precisamente esa pauta de saber qué se puede esperar de la evolución del paciente. ¿De qué depende? De cuáles son las condiciones actuales del paciente, los factores de riesgo, los factores neuroprotectores y condiciones ambientales incluso que nosotros tenemos que evaluar para poder saber más o menos cuál podría ser la evolución de este cuadro. Hay cuadros que nosotros podemos presumir con buena evolución, otros que lamentablemente presumimos de una mala evolución, y en cualquiera que sea el caso tenemos que saber esa información para poder precisamente hacer intervenciones que puedan ayudar a este paciente a estar lo mejor posible en el transcurso del tiempo. Total que es muy importante el tema del pronóstico y claro está, de todo esto va a derivar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a estar implementando. ¿Cuál va a ser el tratamiento farmacológico que el paciente necesita? ¿Cuál va a ser el tratamiento no farmacológico que vamos a implementar? Ninguno de los dos solos camina bien. Es decir, no va a funcionar bien, por ejemplo, un paciente con demencia al cual solamente se le coloca el tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento farmacológico es necesario. Muchas veces la familia pues simplemente se queda con una de las dos vertientes o incluso el especialista solo indica una de las dos alternativas y indicamos un fármaco al paciente y venga dentro de 3, 6 meses y obviamente ese no debe ser el camino a seguir porque definitivamente no va a funcionar bien así. Necesitamos combinarlo con estrategias no farmacológicas que permitan precisamente generar situaciones que ayuden al paciente a mantenerse activo y por lo tanto más estimulado cognitivamente y esto va a favorecer la evolución, sea cual fuere el cuadro. Si hablamos de un paciente consumidor de sustancias joven, por ejemplo, que tiene alteraciones cognitivas, no solamente vamos a apuntar a un fármaco para apuntar a la parte cognitiva,
pasa por el hecho de la desintoxicación, indiscutiblemente, en la deshabituación en cuanto a todo lo que es el consumo, y luego de ahí pasamos a la siguiente fase, donde vamos a hacer intervención en las distintas esferas que involucra el consumo, que van desde la parte emocional del paciente, desde lo que es el entorno, de las distintas estrategias que van a permitir precisamente ayudar a generar hábitos de vida que sean saludables, y todo eso se combina entonces con la parte farmacológica con mejores resultados. Lo mismo si estamos hablando de enfermedad mental. Un paciente, bien sea psicótico, bien sea con cualquier cuadro afectivo o cualquier cuadro incluso de personalidad o lo que fuere, necesitamos diagnosticar para la intervención, y la intervención va a involucrar las dos vías, la farmacológica y la no farmacológica, de la cual estaremos hablando el día de mañana. Entonces, bien, dentro de este proceso de evaluación, por supuesto, hay una serie de pasos que estoy segura que todos ustedes conocen. Vamos a hacer una revisión somera sobre este punto, pero es importante tener en cuenta que son pasos que no se pueden saltar. Muchas veces, por la premura del tiempo o porque quizás administramos inapropiadamente el tiempo que tenemos para la consulta, no logramos cubrir todos estos pasos y lamentablemente el paciente se nos va sin una respuesta a la consulta, a la inquietud, al motivo de consulta que pueda ya ir orientando los primeros pasos de la intervención que se va a realizar. Por eso es bien importante que el tiempo que tenemos lo administremos de la mejor manera para que logremos primero tener la mayor cantidad de información que permita llegar al mejor diagnóstico en esta primera aproximación, y luego saber que obviamente hay que ir a todos los demás pasos para completar la información para la evaluación del paciente, para llegar a un diagnóstico más exacto y para que el paciente pueda recibir el tratamiento lo más efectivo posible. Entonces pasamos por la anamnesis. En la anamnesis, por supuesto, hacemos toda la exploración clínica del paciente, antecedentes y todo lo que tiene que ver con la historia del paciente. Y aparte de la anamnesis, que indiscutiblemente junto con el motivo de consulta nos va a dar una información muy valiosa que ya nos va a perfilar cuál podría eventualmente ser el diagnóstico del paciente. Ya tenemos una hipótesis diagnóstica prácticamente desde el inicio cuando estamos haciendo una buena entrevista clínica, donde se evalúan todos los aspectos asociados a la historia del paciente, los factores de riesgo, los factores que de alguna manera podrían estar contribuyendo a la sintomatología que el paciente trae, y por supuesto todo esto va acompañado del motivo de consulta, de los síntomas que presenta el paciente, y esto nos vaya dando una idea de por dónde tenemos que entrar y por dónde tenemos que profundizar. Entonces tenemos la anamnesis. Esta anamnesis debe ir acompañada, por supuesto, de una evaluación de screening cognitivo. ¿Cuáles son los instrumentos que se usan en todos lados, en todo el mundo, con screening cognitivo? Y que estoy seguro que todos los médicos que están aquí seguramente los manejan y muy bien. Es el Mini-Mental, ¿no? El Mini-Mental se usa en todo el mundo desde 1975. Es el gold standard en evaluación cognitiva, pero tiene algunas limitaciones. Y dentro de esas limitaciones está el hecho de que no es discriminativo para deterioro cognitivo leve. Por lo tanto, muchos de los pacientes que acuden con fallas cognitivas leves quedan subdiagnosticados. ¿Por qué? Porque definitivamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es la evaluación frontal, y el Mini-Mental no está evaluando esa área. Por lo tanto, muchos de los pacientes con falla cognitiva leve van a estar subdiagnosticados. Por eso, no es el instrumento de elección. El MoCA sería más apropiado, lo estaremos hablando más adelante. ¿Para dónde sería útil este tipo de instrumento? Moderado a grave. Fallas cognitivas de moderado a grave sí sería apropiado. Pero entonces, dentro de esta anamnesis, dentro de esta primera consulta, vamos a tener, aparte de la exploración de la historia del paciente, todo lo que tiene que ver con los datos asociados a los síntomas, el screening que se va a utilizar con este tipo de herramientas. Ya con esta información llegamos a un primer diagnóstico, una aproximación diagnóstica. Todo paciente tiene que salir de la primera consulta ya con esta aproximación diagnóstica que da paso a los primeros, digamos que al primer camino que vamos a implementar a nivel de tratamiento. Sale con un pronóstico y con un plan de intervención. Todo esto lo hacemos nosotros en el tiempo que tenemos para la consulta. Ahora dirán algunos, pero en muchos centros hospitalarios, en muchos lugares donde nosotros trabajamos, tenemos 20 minutos, media hora como mucho, para hacer una evaluación. ¿Cómo cubrir todos estos pasos? Con organización, ¿ok? Si sabemos que contamos con media hora, pues media hora tenemos que aprovecharla al máximo para tener la mayor cantidad de datos posibles.
Ojalá pudiéramos tener más tiempo. En nuestra consulta privada sí podemos nosotros mejorar los tiempos, 1 hora para el paciente, por ejemplo, depende todo si es la primera consulta, la segunda. Todo esto de alguna manera nos va a facilitar el poder evaluar en profundidad al paciente, pero lo importante de todo es que aprendamos a administrar el tiempo que tenemos de tal manera que todos los pasos queden cubiertos. Total que bien. Entonces, dentro de los aspectos a considerar en esta primera aproximación diagnóstica, en esta primera evaluación, tenemos que revisar cómo está la afectividad del paciente, los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos que el paciente pudiera estar experimentando. Es muy importante porque si tenemos fallas cognitivas, puede que sean derivadas de trastornos de la esfera psiquiátrica. Si tenemos un paciente ansioso, depresivo, psicótico, indiscutiblemente que va a tener compromiso cognitivo y es producto precisamente del cuadro de base. Pero nosotros no tenemos ni siquiera la certeza de si la sintomatología es por la patología, es decir, por la patología psiquiátrica, o si además de la patología psiquiátrica se está instaurando ya un deterioro cognitivo, lo cual es muy frecuente cuando hablamos de patología mental. Es muy importante hacer una buena evaluación de lo afectivo, si el paciente está en primera crisis, si el paciente ha tenido múltiples crisis, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque cuanto más crisis pueda tener un paciente de cualquier cuadro de la esfera psiquiátrica, más riesgo cognitivo va a tener. ¿Por qué? Porque la crisis en sí misma, de cualquier patología psiquiátrica, los psicóticos, ya sabemos muy bien que cuanto más recurrentes son las crisis, en la esquizofrenia, por ejemplo, es alto riesgo de que tengamos síntomas negativos, que el paciente empiece a deteriorarse con el tiempo. Y esto lo estamos viendo con muchísima frecuencia dentro de este tipo de cuadros y por eso es importante que empecemos, como dije ayer, a tratar en la medida de lo posible de reducir el número de crisis y de que estas crisis sean más cortas en cuanto al tiempo en que el paciente está descompensado. ¿Cómo se logra esto? Con tratamiento, con psicoeducación, con acompañamiento cercano del paciente, con educación a la familia. Todo esto va a ayudar a que este paciente esté en mejores condiciones. Lo mismo va a pasar con la depresión. Tenemos un paciente con un cuadro depresivo recurrente que ha tenido múltiples episodios de depresión grave, si, en algunos casos con síntomas psicóticos o no incluso, pero el tema es que cuanto más recurrente sea esta depresión, más afectación vamos a tener de la esfera cognitiva. Lo importante de conocer todo esto es que sabemos que esto o está pasando o va a pasar cuando tenemos un paciente iniciando los episodios, iniciando la enfermedad. Entonces tenemos que anticiparnos precisamente para prevenir que esto ocurra y para ir fomentando todo lo que implique protección cerebral para este paciente, precisamente para ayudarlo a que no termine con tantas complicaciones a lo largo del tiempo. Los mismos tratamientos en ocasiones también pueden derivar en afectación también de la esfera cognitiva. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Un paciente epiléptico, cuantas más crisis tiene, por supuesto, más riesgo cognitivo vamos a tener. Si estas crisis son tónico-clónicas, si el paciente es resistente al tratamiento, si el paciente no cumple el tratamiento, por supuesto, cada vez vamos a tener un compromiso mayor de la esfera cognitiva. Y todo esto lo tenemos que evaluar nosotros para saber dónde está el paciente cuando nosotros iniciamos el trabajo con este paciente. ¿Y para qué? Para poder implementar todas esas estrategias que necesita para ayudarlo a estar lo mejor posible dentro de su cuadro. Tenemos que chequear, por supuesto, los indicadores cognitivos, que en una primera consulta va a ser screening, como ya les nombré, y por supuesto va a dar paso a la siguiente, al siguiente escalafón, al siguiente escalón de la evaluación, que es la evaluación neurocognitiva completa, la evaluación neuropsicológica. Estamos hablando de primera consulta, estamos hablando de screening cognitivo, después se completa todo lo que es la evaluación cognitiva, los estudios de laboratorio y demás, ¿no? Entonces, bien, tenemos que chequear el contexto social del paciente, los recursos con los que cuenta, sociofamiliares, ¿no? O sea, tiene familiares, tiene pareja, tiene alguien con quien contar, tiene alguien que acompaña al paciente en este proceso, porque esta persona debe estar involucrada dentro del tratamiento. Nosotros, si tenemos pacientes con alteraciones cognitivas, el paciente no puede ir solo con su proceso, necesita asistencia de un otro siempre y cuando contemos con ese otro. Y si no lo tenemos, tenemos que buscar la manera de que el paciente tenga algún tipo de ayuda, porque si estamos hablando de alteración cognitiva, y como dije, no estoy hablando solo de demencias, puede ser cualquier otro cuadro que complique la esfera cognitiva del paciente, va a necesitar asistencia de un otro que normalmente suele ser la familia, pero cuando no contamos con la familia, muchas veces tenemos que acudir a servicios sociales o al recurso que tengamos disponible para que el paciente pueda tener asistencia en cuanto al proceso. Y esto va a influir en el pronóstico.
Si es un paciente que no tiene contención familiar, esto es un factor que apunta a mal pronóstico. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Los antecedentes indiscutiblemente tenemos que revisarlos. Antecedentes de riesgo para falla cognitiva. Siempre se buscan los antecedentes pertinentes. Pertinentes, obviamente, lo que tenga que ver con el cuadro que estamos evaluando. Tenemos que saber si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es fumador, si ha tenido traumatismos craneales. Todo lo que indican los factores de riesgo hay que explorarlos en profundidad. Nivel educativo, porque el nivel educativo apunta a reserva cognitiva. Tipo de actividad que realiza el paciente, porque también es un indicador de reserva cognitiva. Qué hace el paciente con su vida, qué ha hecho a lo largo de su vida, porque eso nos da también un indicador de con qué contamos en este momento para poder trabajar con el paciente y apuntar a una mejor evolución. Recursos están asociados también a los antecedentes de alguna manera. Cuando digo recursos, tenemos que incluir los recursos cognitivos, los recursos afectivos, los recursos económicos, los recursos familiares. Todo esto son aspectos que tienen que ver con lo que nosotros tenemos que saber para poder tener idea de por dónde vamos a trabajar con el paciente. Si existen muy buenos tratamientos a nivel farmacológico, si existen extraordinarias herramientas de entrenamiento cognitivo digital, que las hay extraordinarias herramientas muy útiles, pero están fuera del alcance del paciente a nivel económico. Es un absurdo siquiera asomarle la idea, porque simplemente le estamos frustrando aún más sabiendo que existe algo que puede ayudarlo y no está a su alcance. Tenemos que ir acorde a la realidad del paciente y de acuerdo a los recursos con que dispone, ahí vamos nosotros a trabajar. Igual, si el paciente no cuenta con una red familiar que sea de apoyo, que realmente sea contenedora, que lo ayude, nosotros no nos vamos a enfocar en lo que no tiene, sino en lo que sí tiene, para poder trabajar y para poder ayudarlo a que tenga una mejor evolución. Y eso, por supuesto, tenemos que explorarlo, porque de aquí va a salir nuestro plan de intervención. Total, que hay que revisar todos esos aspectos. Síntomas cognitivos tenemos que revisar si hay ansiedad, porque la ansiedad va a ser un factor que no solamente es de riesgo por todo lo que implica a nivel del cortisol y todos los demás aspectos asociados a neurotransmisores que están ocurriendo en el cerebro y que impactan sobre la salud cerebral, sino que también va a ser un factor que va a interferir con el proceso de tratamiento que nosotros vayamos a indicarle. Un paciente ansioso no solamente es menos comprometido con el tratamiento porque la ansiedad muchas veces lo desborda, sino que además de eso se va a angustiar mucho con cualquier indicador, con cualquier cosa que nosotros podamos mostrarle, y eso por supuesto lo tenemos que tener en cuenta para saber cómo le vamos a dar la información de tal manera de que pueda comprometerse en el tratamiento sin que necesariamente se genere más angustia de la que ya tiene. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Lo mismo la depresión. Pacientes con depresión. La depresión es uno de los grandes factores de riesgo para demencia cuando son depresiones recurrentes. Entonces tenemos que ayudar al paciente, precisamente como dije antes, a sacarlo lo más rápido del cuadro depresivo, lo más rápido posible, igual que la ansiedad. Y uno diría, bueno, se supone que es el objetivo del tratamiento. Sí, es el objetivo del tratamiento, pero muchas veces no estamos tomando todas las medidas que deberíamos tomar. Un trastorno de la esfera afectiva va a salir más rápido el paciente del cuadro si el paciente, además del tratamiento farmacológico, están combinándose con el tratamiento psicoterapéutico. Eso está demostrado, la evidencia científica lo ha mostrado por todos lados. Sabemos que la terapia cognitiva es una de las mejores estrategias de implementar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en cuenta todo eso y implementar al paciente este tipo de estrategias para ayudarlo precisamente a que salga lo más pronto posible y proteger ese cerebro que lo estamos ayudando a reincorporarse a su vida normal en este momento, y estamos protegiendo un cerebro a mediano, corto, largo plazo también. Todo esto para ayudarlo a que esté bien en el tiempo. Problemas de sueño. Esto es la gran onda en la que nosotros podemos encontrar a muchísimos pacientes están en este momento con alteraciones de sueño. La pandemia nos dejó una herencia asociada al sueño, pero tremenda. Una, porque se rompieron muchos de los hábitos de sueño que teníamos, y otra porque obviamente hay muchos factores ansiógenos que, además de lo que ocurrieron durante la pandemia, siguen. Muchos pacientes están con situaciones económicas complicadas por el tema que tenemos a nivel mundial también de la situación económica, que está compleja en prácticamente todos los países, algunos más que otros, pero obviamente esto es un factor que genera muchísima ansiedad y muchas alteraciones en el sueño. Entonces, el insomnio es uno de los grandes factores de riesgo. Durante una noche de insomnio se puede acumular grandes cantidades de betamiloide,
que por supuesto es uno de los factores que nos van a llevar a una demencia. Entonces tenemos que reservar, digamos que preservar la mayor cantidad de horas de sueño posibles para nuestros usuarios y para nosotros también. Entonces es importante que el paciente duerma entre 7 y 8 horas, y si eso no está ocurriendo, continuas, entonces es importante ayudar al paciente. Pero ¿cómo es que generalmente las personas resuelven sus temas de insomnio? Muchos ni siquiera consultan, sino que se toman el tratamiento que toma la mamá, la esposa, el esposo, el amigo, el vecino, y resulta que terminamos con cantidades de pacientes tomando benzodiazepinas, que es otro medicamento de riesgo para deterioro cognitivo, sin ningún control. Entonces es muy importante que los tratamientos de la benzodiazepina es útil, es buena para los trastornos del sueño, pero tiene un tiempo limitado de consumo. Primero, no todos los trastornos de sueño necesitan fármacos. La gran mayoría se resuelve con medidas de higiene de sueño. La gran mayoría. Que de hecho es la mayor la parte de los tratamientos que indican los especialistas en sueño. Y quienes ameritan fármacos y necesitan tomar benzodiazepinas, esto tiene un límite de tiempo realmente bastante corto, alrededor de mes, mes y medio, y tenemos pacientes que tienen 14 años tomando este tipo de tratamientos. Esto es un factor que va a contribuir a la falla cognitiva. Así que es muy importante tener en cuenta que primero la automedicación es fatal para el cerebro, y luego el hecho de prolongar tratamientos que no lo prolonga el médico, porque el médico sabe muy bien que eso no es así. Generalmente son los pacientes que terminan arreglándoselas para conseguir tratamiento, o también cuando hay especialidades que no son del área. El paciente va con cualquier especialista y le pide que le dé el récipe porque está tomando ese tratamiento, y el especialista lamentablemente cae en esto y colabora con el paciente, pero está contribuyendo precisamente a una situación que no debería darse. Y bueno, por supuesto, tenemos que revisar todo lo que sean los cuadros demenciales. Recuerden que en el tema de las demencias no todo es Alzheimer, como he dicho. Hay múltiples tipos de demencia. Tenemos la demencia frontotemporal, tenemos la demencia pugilística, la demencia de Korsakoff, la demencia mixta, la demencia por cuerpo de Levy, la demencia de múltiples vasos, o sea, las cardiovasculares, las demencias vasculares. Son muchas, y hay muchas otras, la demencia por HIV y otras. Entonces, cuando estamos evaluando al paciente, tenemos que saber cuál es el tipo de demencia que tiene el paciente en el caso de que tenga una demencia, porque eso también tiene sus implicaciones a nivel de tratamiento, y por supuesto es importante que podamos aclarar ese punto. Entonces, aquí entra el tema famoso de las demencias seniles, que la gente utiliza ese término está totalmente obsoleto. No se utiliza actualmente el término demencia senil, aunque ustedes escuchen a algún especialista que pueda utilizarlo por error o por desactualización. Ese término ya no se utiliza porque todas las demencias tienen nombre y apellido. Es decir, no es demencia senil, donde decimos que la senilidad es parte de la demencia y entonces atribuimos y metemos todo en el mismo saco. Existen distintos tipos de demencia, y cuando el paciente tiene una demencia, no es demencia senil, sino es Alzheimer, o es una frontotemporal, o es una demencia por cuerpo de Levy, o es una demencia vascular, lo que fuere, pero debemos saber cuál es el tipo de cuadro que presenta el paciente, porque eso tiene implicaciones a la hora de implementar el tratamiento. Entonces, bien, ya cuando vamos a la valoración clínica general del paciente, pues además de la anamnesis que ya se dijo, los laboratorios son importantes, donde se va a evaluar desde todo lo que implica la glicemia, los perfiles, todos los perfiles, el perfil tiroideo, perfil lipídico, perfil hepático, todos los perfiles es importante tenerlos, evaluar también lo que son los folatos y demás, y todos esos exámenes son importantes para ver en qué condición tenemos al paciente. Necesitamos la evaluación neuropsicológica completa, además del screening que se hace en la primera consulta. Luego hace falta evaluar en profundidad cada una de las funciones para saber cómo está el paciente, dónde está funcionando bien, dónde tenemos fallas, qué hay que fortalecer y qué hay que compensar en el caso de que sea necesario. Los estudios de imagen, que son necesarios también, que puede ser la tomografía, quizás es la menos apropiada para este tipo de cuadros, pero muchas veces es el recurso que tienen muchos de nuestros centros. Nuestros países a veces no cuentan con, muchos de los centros no cuentan con recursos de alta gama, pues cuentan con el tomógrafo, y con eso se puede hacer un estudio. Obviamente, ideal es que sea una resonancia magnética, un PET, un SPET, que sabemos muy bien que no todos cuentan con este tipo de tecnología. Biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo
se puede y se hace en muchos casos. No siempre es necesario hacer pruebas de líquido cefalorraquídeo, va a depender de ciertos aspectos que ya el clínico va a evaluar, pero es otro estudio que se puede hacer, como dije, no siempre se hace ni es necesario hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí? Pues la presencia de beta-amiloide y todo esto, pero indiscutiblemente es un estudio que es optativo en la mayoría de los casos. Cuando se puede, genial, pero no es imprescindible para llegar a un buen diagnóstico. Los estudios genéticos es otro punto que tampoco es imprescindible. Muchos centros lo tienen como parte de su protocolo de evaluación, pero obviamente no todos cuentan con este tipo de tecnología y además implica costos muy altos que muchos de los pacientes no van a poder cubrir y que tampoco va a variar mucho lo que va a ser el tipo de tratamiento que se va a implementar. Sí nos va a dar información, por ejemplo, si estamos en caso de Alzheimer temprano, el hecho de evaluar lo que es la presenilina en Colombia, por ejemplo, este sí es un estudio que tiene pertinencia porque tienen grandes cantidades de pacientes. De hecho, tienen uno de los centros más importantes en el mundo de pacientes con Alzheimer precoz, que tiene que ver precisamente con este factor genético que definitivamente hay que evaluarlo, la presenilina 1 y presenilina 2. El APOE, pues también es un indicador importante, pero no determinante. Y también las mutaciones. Todo esto es importante realizarlo cuando es viable, cuando las circunstancias se dan, pero como dije, no es imprescindible para llegar a un diagnóstico de demencia. Hay que evaluar los factores de riesgo y hay que evaluar los factores protectores. Siempre nos quedamos con los de riesgo, empezamos a evaluar todos los antecedentes, que si es fumador, consumidor, que si es diabético, que si es hipertenso, todo eso hay que evaluarlo como factor de riesgo, pero dejamos atrás los factores protectores. ¿Con qué cuenta el paciente? ¿Qué es lo que está haciendo peso en la balanza? Entonces, ¿cuáles serían los factores protectores? ¿Qué reserva cognitiva tiene el paciente? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo se alimenta? Dentro del estilo de vida está incluido el ejercicio físico. ¿Es un paciente sedentario? ¿Es un paciente que se mantiene activo permanentemente? ¿Es un paciente que está laboralmente activo? ¿Es un paciente que está retirado y que no está haciendo nada más que ver la televisión todo el día? Todo eso va a contribuir a la protección o no de lo que es la esfera cognitiva, y hay que evaluarlo porque la intervención a nivel de pronóstico va a ser diferente en cuanto al resultado que podemos estimar si el paciente tiene buena protección cognitiva, si tiene, digamos que, estilo de vida saludable, a que si no lo tiene. Porque es más difícil que pueda implementar cualquier indicación que se le vaya a dar si no está acostumbrado a tener, por ejemplo, una alimentación sana, a mantenerse activo físicamente, a mantenerse activo cognitivamente. Si es un paciente que, por ejemplo, habla más de un idioma, todo eso va a proteger el cerebro. Entonces, todo eso hay que evaluarlo para ver cuántos idiomas habla el paciente. Yo tengo pacientes que hablan 10, 15 idiomas. Entonces, eso es un factor protector total. Ahora, si el paciente solo habla su idioma materno, igual, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ayudarle a que pueda, dentro de su cuadro específico, personalizado, poder ayudarlo a que tenga una mejor evolución? Entonces, cuando vamos al tema COVID, ¿qué es lo que hay que evaluar en los pacientes con COVID? Si bien ya aparentemente la pandemia es superada, no es verdad que es superada. La Universidad Johns Hopkins publicó el mes de marzo, el 10 de marzo, la última actualización, porque ellos llevaban la actualización diaria. Ellos actualizaban su página 4 veces al día con todos los datos mundiales sobre la cantidad de casos nuevos, las muertes y la vacunación a nivel mundial. Durante toda la pandemia estuvieron haciendo eso. El último reporte lo hacen el 10 de marzo de este año y dentro de ese reporte, ellos reportan los últimos 28 días. Habían 4 millones de personas que se habían infectado en esos 28 días. A mí me llamó mucho la atención esto, porque esto, si bien es un tema controlado, no ha desaparecido. Entonces tenemos que saber qué hacer con este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con pacientes de COVID? Este es el protocolo de evaluación que utiliza la clínica Mayo, que obviamente conocerán ustedes que es uno de los grandes referentes en la investigación en cantidades de patologías, y el COVID no es la excepción. Entonces, primero se va a hacer una línea de base, un screening cognitivo, lo que vamos a ver ahora. Se hace el screening, dependiendo cómo aparece el resultado, cómo el paciente resulta dentro de la evaluación. Si todo está bien, se le da el alta, no hay indicadores de alteración cognitiva, y se le dice que de haber algún problema, pues que consulte, pero que está de alta. Si en esta primera línea encontramos evidencia de falla cognitiva, ¿ok?, que es leve, que no es significativa, podemos atribuirlo a la inflamación cerebral, a cantidad de cosas. Entonces se le da una serie de indicaciones al paciente a nivel de neuroprotección, se reevalúa en 3 meses. Si a los 3 meses persiste la falla cognitiva,
se le va a hacer una evaluación neuropsicológica completa y se le va a dar el curso que corresponda. De acuerdo a los hallazgos, se va a hacer rehabilitación y se le va a hacer intervención psicológica, o sea, psicoterapia si fuera necesario, ¿ok? Y si en esta evaluación de los 3 meses todo está en orden, simplemente se pasa al otro grupo y se le dice que consulte si acaso hay algún indicador que observe en los meses siguientes. Si en esta primera evaluación sí hay evidencia objetiva de alteración neurológica, de alteración cognitiva, entonces ya el camino va a ser distinto. Tenemos que evaluar si hay alteraciones funcionales, si el paciente está interferido en su vida cotidiana, en su independencia por la falla que está experimentando. De ser así, entonces se va a hacer su evaluación, por supuesto completa, se va a realizar la evaluación neuropsicológica, se va a realizar la evaluación psiquiátrica si hay indicadores neuropsiquiátricos, y de haberlos se indica luego lo que es la farmacoterapia y lo que es la psicoterapia de ser necesario, ¿ok? Si el paciente no tiene alteraciones importantes en la parte neuropsiquiátrica y es la falla cognitiva, pues entonces vamos por el camino de la evaluación neuropsicológica y el protocolo que continúa, que sería la rehabilitación y la intervención psicológica asociada. Generalmente cuando hay falla cognitiva, por cualquiera de estos cuadros, se asocia también a falla en la esfera afectiva, porque obviamente el paciente se va dando cuenta de sus limitaciones, esto genera ansiedad. Y la ansiedad potencia cualquier otro síntoma que tenga el paciente, puede inclusive empezar a hacer un cuadro depresivo como parte del mismo cortejo, y todo esto hay que intervenirlo de tal manera que el paciente tenga la mejor evolución posible. Este es el protocolo que se está utilizando por la Clínica Mayo y la mayoría de los centros aquí en Estados Unidos, yo estoy en Miami, utilizan este tipo de estrategias. Entonces, evaluamos síntomas cognitivos, síntomas afectivos y conductuales y síntomas del área funcional. Cómo está el paciente cognitivamente, cómo está afectivamente y conductualmente, y cómo esto está impactando en su funcionamiento diario. Generamos siempre en esta primera entrevista que se hace con el paciente un punto de corte, un punto de base a partir del cual compararemos resultados futuros con este hallazgo. El resultado futuro será en función del tratamiento, cómo el paciente va respondiendo al tratamiento, lo tenemos que comparar con esta primera línea de base, y también a medida que el paciente pueda o no comprometerse con las estrategias que estamos implementando. Muchos pacientes van a ser muy cumplidores del tratamiento, van a llevar el paso a paso de lo que nosotros indiquemos, y esos pacientes se presume que van a tener una mejor evolución, y vamos nosotros igual con la motivación que el paciente vaya llevando su tratamiento, siempre compararlo. Y otros simplemente pues el mismo susto de lo que pueden tener, y esto es otra cosa, hay que tener cuidado cómo se le dice las cosas a los pacientes, porque para nosotros es rutina decir que un paciente tiene una demencia, que un paciente tiene cualquier cuadro que es bastante comprometedor de su vida. Para nosotros puede ser rutina porque trabajamos con esto, pero para ese paciente es su vida, está implementando su futuro, está afectando su familia. Por eso es muy importante que a la hora de dar cualquier tipo de información de esta índole, seamos sutiles, digamos lo que es, nunca le vamos a mentir al paciente, pero las cosas tienen maneras de decirse. Cuando damos la información es muy importante, además de decirle cuáles son cuál es la situación y qué es lo que viene por delante, tenemos que darle esperanza. Dentro de todo eso siempre hay algo bueno que se puede hacer, siempre hay maneras de ayudar a que esté lo mejor dentro de lo que cabe, y nosotros tenemos que enfatizar en esa parte. Eso es absolutamente importante porque estamos hablando de la vida de una persona. Y recuerden que depende de los países, ¿no? Quizás en nosotros en Latinoamérica el problema no es tan acentuado, aunque pasa, pero en los países desarrollados el riesgo de suicidio después de un diagnóstico de Alzheimer es muy alto. Entonces hay que tener cuidado cómo decimos las cosas y darle el apoyo y el seguimiento al paciente una vez que se tiene que transmitir este tipo de información. Es igual que un diagnóstico de cáncer, es igual cualquier diagnóstico que sea comprometedor de lo que es la vida de un ser humano. Nosotros tenemos que ser sutiles y tenemos que tener en cuenta y ser empáticos con esta persona. Total que bien, vamos a deterioro cognitivo leve. Que es una de las cosas que nosotros vamos a estar evaluando. Estos son los criterios de Petersen, que me imagino y espero que los conozcan. Si no los conocen, a buscar por internet la información, porque este caballero con el que estoy yo aquí, que tuve la fortuna de conocerlo,
es el principal referente de lo que es el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y estos criterios también son utilizados por el DCM. Cuando hablamos de DCM, cuando hablamos de CIE-11, estamos hablando ya de diagnósticos instaurados. El deterioro cognitivo leve está dentro de los criterios que nosotros podemos evaluar precisamente de acuerdo a esas categorías. Y los criterios de Petersen nos ayudan mucho porque son bastante claros y puntuales y nos van a ayudar. Entonces hablamos de que hay varios tipos de deterioro cognitivo leve: amnésico, difuso, según Petersen, y focal no amnésico. El amnésico, la queja de memoria es la focal. Vamos a encontrar un funcionamiento general preservado, la persona es independiente, solamente tiene fallas de memoria y es una etiología degenerativa, lo que se presume que está presente y que es prodrómica de la enfermedad de Alzheimer. Cuando la queja es de memoria, si tenemos una queja difusa, es decir, tenemos fallas de lenguaje, fallas ejecutivas, fallas visoespaciales, de cualquier otro dominio, y no igual preservada la vida diaria. El criterio para deterioro cognitivo leve es que la persona sigue independiente. Cuando pasa a demencia es cuando el paciente ya empieza a estar limitado y por lo tanto hay un paso más en la evolución de la enfermedad. Mientras el paciente es independiente, aunque tenga múltiples fallas cognitivas, sigue siendo deterioro cognitivo leve. En este caso no hablaríamos de Alzheimer. En el caso focal no amnésico, definitivamente no estamos en presencia de un Alzheimer. Puede ser cualquier otro tipo de demencia, pero no Alzheimer. Tengo que ir avanzando más rápido porque el tiempo se nos va. Y de acuerdo a los tipos de los indicadores de deterioro cognitivo leve, tenemos el amnésico, es probablemente lo más seguro es que va a orientarse hacia un Alzheimer, también podría ser una depresión, sería el diagnóstico diferencial. El de múltiples dominios más amnesia también podría darse, evolucionar hacia un Alzheimer o a una demencia vascular, o podría ser una depresión, son los diferenciales. Si tenemos unas fallas cognitivas de múltiples dominios sin amnesia, no hay problema de memoria, nunca vamos a sospechar un Alzheimer. El Alzheimer siempre tiene la falla de memoria. Podría ser una demencia de cuerpo de Levy o una demencia vascular. Si tenemos de un solo dominio la falla cognitiva que no es la memoria, podría ser una frontotemporal o una cuerpo de Levy. Esto aquí es bien interesante porque obviamente los síntomas van a ser de predominio frontal. Y es una de las cosas que nos van a ayudar dentro de la parte diagnóstica. Si tenemos un perfil hipocámpico, estos criterios son súper interesantes porque nos ayudan y nos orientan mucho. Les traigo esto para que después entiendan cuando nosotros tenemos una evaluación, cuando aplicamos cualquier instrumento, en qué tenemos que enfocarnos. El perfil hipocámpico, vamos a ver los hipocampos reducidos, por supuesto. Cuando hay este tipo de perfil, vamos a tener unos hipocampos reducidos, que es otro estudio que se puede hacer, que es el perfil la medida de los hipocampos, ¿no? Entonces vamos a tener una alteración significativa de lo que es el recuerdo libre. La persona no recuerda de manera espontánea la información y muchas veces vamos a ver intrusiones, o sea, falsos reconocimientos. El paciente, si por ejemplo le damos una lista de palabras, incluye palabras que no estaban en la lista y eso es uno de los indicadores que está hablando de falsos reconocimientos. Y el clásico ejemplo que siempre pongo, para explicar este perfil, es cuando la persona llega al supermercado a comprar y entra y llega a la puerta del supermercado, no se acuerda que él va a buscar. Este sería el recuerdo libre, que está comprometido, empieza a caminar los pasillos, ve los productos, se acuerda y los lleva a su carrito y regresa con lo que iba a comprar. Ese no es el perfil hipocámpico. ¿Cuál sería el hipocámpico? Llega a la puerta del supermercado, no recuerda lo que iba a buscar, camina los pasillos, no ve los productos, pero tampoco se acuerda, que eso sería el recuerdo facilitado, y luego mete cualquier cosa en el carrito, que es el equivalente a las intrusiones. Entonces, ahí tenemos un perfil hipocámpico que es prodrómico de enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando en pacientes en estadios tempranos que todavía no están comprometidos a nivel de independencia. Son pacientes que todavía son operativos, que están en deterioro cognitivo leve. Si tienen este cuadro, estamos hablando de un prodromo de Alzheimer. Entonces, para que hablemos de demencia, pues ahí está afectación de la cognición, afectación de la conducta y afectación funcional. Cuando tenemos estos tres componentes alterados, entonces tenemos un cuadro de demencia. Hasta ahí no estamos hablando de demencia. ¿Qué instrumentos utilizar? En la función cognitiva, pues el Mini-Mental, que como les dije, para deterioro cognitivo moderado o grave, el MoCA para deterioro cognitivo leve, moderado y grave, el MEC, que se utiliza en España también para moderado o grave,
Test del reloj se puede utilizar en cualquiera, el ACR, el test de fluencia verbal, que se puede utilizar para evaluar la parte verbal en cualquiera de estas situaciones. Esto para la función cognitiva. Para el deterioro global, para el estadiaje de la demencia, del deterioro que el paciente está experimentando, entonces vamos a utilizar el CDR, que es una herramienta que nos permite estadiar las demencias. El GDS es otra, no usamos las dos, usamos una de las dos, dependiendo de lo que más nos agrade. Para evaluar síntomas neuropsiquiátricos, pues tenemos que evaluar los trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad y apatía. Hay una escala, que es la escala de los síntomas neuropsiquiátricos, que nos va a ayudar con esto. El inventario del neuropsiquiátrico, el NPI, la escala geriátrica de depresión, GDS, y ya los veo ustedes anotando todo esto. Igual lo pueden ver después. Vamos a profundizar un poco más en esto. Escalas de la vida diaria de instrumentales, Lawton y Brody, la de Katz, entre otras. Y también la escala de Sarit para los cuidadores, que también es importante incluirla. Ahora bien, lo importante de los instrumentos es que tengan sensibilidad, que sean fáciles de administrar, cortos, sencillos y de atención primaria. Es decir, que podamos implementarlos en atención primaria, que sean muy rápidos de aplicar, y eso es lo que le da validez y fortaleza a un instrumento. Los instrumentos que les traigo, pues, como les dije, la mayoría los conocen. El Mini-Mental está validado en todo el mundo, realmente se utiliza para absolutamente todo de manera pertinente y no pertinente. Hay muchas investigaciones donde se está utilizando este instrumento que definitivamente dan una información que tal vez tendríamos que revisarla, porque, como les dije, el deterioro cognitivo leve no es discriminativo. ¿Por qué? ¿Por qué no es discriminativo? Cuando estamos en deterioro cognitivo leve, el paciente podrá tener fallas en algún dominio cognitivo, pero es independiente. Todavía puede ir y venir, trabajar, hacer su vida normal, aún en presencia de una falla de alguno de los dominios cognitivos. Eso hace que este paciente sea operativo y, por lo tanto, todavía no está en demencia. ¿Qué pasa cuando el paciente falla a nivel frontal? Lo que hace la diferencia entre que pueda ser independiente o no es el área frontal. Cuando falla el frontal es cuando el paciente pasa a la fase de demencia. ¿Por qué? Porque ya no puede compensar la falla que tiene. Ya entonces es un paciente que de alguna forma va a estar comprometido para poder llevar su vida de manera independiente y necesita asistencia de un otro. ¿Por qué? Porque su frontal ya no está funcionando. El frontal no está evaluado dentro del Mini-Mental, por eso es que no se debe utilizar para deterioro cognitivo leve. El MoCA incluye esta área de aquí arribita, que es la que va a evaluar el área frontal del cerebro, y precisamente es lo que lo hace altamente efectivo para poder ayudar a evaluar los pacientes con deterioro cognitivo leve. Mucho más efectivo que el Mini-Mental por esta razón. También se puede usar en moderado a grave, pero a nivel de deterioro cognitivo leve es el que se recomendaría. Entonces, es importante que sepamos también que cuando estamos hablando de deterioro moderado a grave, el Mini-Mental es una excelente elección porque se aplica más rápido. Esto se aplica en 5 minutos. El MoCA puede tardar 10 minutos si acaso, ¿no? Depende de cómo lo aplicamos, ¿no? Eso depende de cómo lo estamos aplicando, no del paciente. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque es de fácil aplicación, nos agiliza el hecho de poder tener una información bastante importante sobre la cognición del paciente, y también nos facilita lo que es el paso siguiente, que sería todo el proceso de intervención ya con el paciente a nivel de tratamiento. ¿Qué medimos con el MoCA? Se mide atención, concentración, memoria, lenguaje, cálculo, orientación, que hasta aquí vamos igual que el Mini-Mental, y se añade la parte ejecutiva, que es la que diferencia este test del otro. El punto de corte es 26 si el paciente tiene menos de 12 años de educación, que equivale a la educación media, al bachillerato o al high school. Entonces se añade un punto al resultado final del paciente. Importantísimo. De hecho, nosotros tenemos un curso sobre el test de MoCA. No podemos quedarnos solamente con los números. Ok, 26, el paciente está justo en la raya. Si está por debajo del 26, ya tenemos falla cognitiva. Entonces, ¿qué vamos a decir? El paciente que está en el margen, un paciente con 24, ¿dónde lo ubico? Ok, ya está en deterioro cognitivo leve, pero ¿qué tan comprometido está? Entonces, no nos quedemos solamente con los números, veamos dónde falla el paciente. Y es ahí donde es importante entender en profundidad cada uno de los ítems, que de hecho es lo que vemos en el curso. Interpretar qué significa el resultado de cada falla. No es lo mismo fallar en este ítem que fallar en este otro. Cada uno va a tener un significado
y esto nos perfila, más allá de que los dos puedan tener el mismo puntaje, cada uno vale 1, pero cuando sabemos dónde está fallando el paciente, tenemos una idea de cuál es la orientación que tiene el paciente en cuanto a la parte diagnóstica. Una frontotemporal va a fallar acá, un paciente de Alzheimer va a fallar por acá, un paciente con una demencia vascular puede fallar realmente en cualquier parte, pero nosotros vamos viendo distintos aspectos del test que nos va a dar información muy valiosa para poder ayudar al paciente. Aquí tenemos nuevamente la prueba. Es realmente muy fácil de aplicar. Realmente yo tengo años investigando con este test. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de investigaciones con este test aplicado en deterioro cognitivo leve. Lo utilizamos en la consulta. Aquí en la parte de investigación en Estados Unidos, este test realmente es el que se está utilizando en todas partes. Está en cualquier cantidad de idiomas, está en más de 60 idiomas, el Minimental también. Cualquiera de los dos son instrumentos que se están usando mundialmente, que son muy útiles a la hora de hacer diagnóstico, pero entendiendo cuál es el tipo de población al cual nosotros nos vamos a dirigir con cualquiera de los dos instrumentos. Vamos con esto es válido para el Minimental y el MoCA, ¿ok? Una de las cosas que va a penalizar a los pacientes tiene que ver con la parte educativa. Pacientes de bajo nivel educativo pueden verse penalizados y pueden tener alguna dificultad. ¿Dónde vamos a ver las dificultades? En las restas seriadas que aparecen, que es el 100 menos 7 menos 7 del que hablé ayer. La fluencia verbal, que es el ítem que dice, dígame el máximo de palabras posibles por la letra P en un minuto. Ahí podemos nosotros incluir las fallas, ¿no? Total que es importante tener en cuenta que si son de baja escolaridad, hay un instrumento, hay un MoCA para pacientes de baja escolaridad y también para pacientes invidentes. Una versión del test para este tipo de población. Entonces, ¿qué pasa con la reserva cognitiva? Tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque pacientes de alta reserva cognitiva van a tener más recursos compensatorios y podemos tener un cerebro mucho más comprometido que el que puede vivenciar cualquier instrumento de evaluación al momento de que nosotros lo aplicamos. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Y qué hace de diferente la reserva cognitiva en el progreso de la enfermedad del paciente? Pacientes de baja reserva cognitiva van a dar síntomas mucho más temprano, muchísimo más temprano. Aquí podemos ver dentro de este cuadro que la carga patológica, la misma cantidad de carga patológica en dos pacientes, uno de alta y uno de baja reserva. En el de baja reserva el paciente puede presentar síntomas, pongamos que en este caso 70 años por acá o antes, vamos a poner corte de 70, pero puede ser antes. Y en el de alta reserva, con la misma carga de patología, el paciente puede presentarla 5, 10 años más tarde o incluso puede que no la llegue a expresar clínicamente. Por eso es muy importante evaluar la reserva cognitiva y saber a quién estamos evaluando, porque también de esto va a depender el tipo de intervención que vamos a realizar. Entonces, en cuanto a la parte de estadiar las demencias, el CDR que les nombré antes tiene un puntaje de 0 a 3, dependiendo de dónde está ubicado el paciente. Es una escala que se aplica, todos ustedes lo pueden buscar en internet. El 0 no tiene demencia y el 3 tiene una demencia severa ya en estadio terminal. No me puedo quedar mucho tiempo aquí porque ya estamos llegando al final. Vamos aquí en la GDS, igual, vamos a estadiar, como les dije, podemos utilizar o el CDR o el GDS para estadiar la demencia. Cuando yo digo, tengo un paciente con un GDS de 4, ya yo sé que este paciente está en deterioro cognitivo moderado. Aquí habla de efecto, que es una manera como lo registran, pero se refiere a deterioro. Si yo digo, tengo un paciente con un GDS de 7, estoy hablando que mi paciente, sin decir más nada, yo solamente digo, no, mi paciente está con GDS de 7. No tengo que decir que está en estadio terminal, pero ya se sabe que es un paciente que está en la fase terminal de la enfermedad, que probablemente tiene cualquier cantidad de complicaciones, probablemente esté encamado, puede que tenga infecciones, puede que tenga también dificultades con la deglución, puede tener cualquier cantidad de complicaciones asociadas. ¿Por qué? Porque está en estadio terminal de la enfermedad, solo con decir que tiene un GDS de 7. Mientras que si digo que tiene un GDS de 1, puede ser un paciente que esté normal, que no dentro de la evaluación aparece normal, sin indicadores importantes de alteraciones cognitivas. Esta es otra escala que también se puede revisar, que cataloga a los pacientes de leve a terminal y que igual da una serie de indicadores de cuando el paciente está en deterioro cognitivo leve y cómo de alguna manera va pasando por las distintas fases de la enfermedad hasta que llega al estadio
final. Aquí vamos a ver fallas de memoria, alteraciones de personalidad que pueden estar presentes, desorientación espacial, por ejemplo, mientras que cuando llegamos a la fase final, vamos a ver encamamiento, mutismo, disfagia, infecciones recurrentes, y las infecciones la mayoría de las veces son las que llevan al paciente a la muerte. Entonces es bien importante tener esto en cuenta porque todo esto es parte de lo que se va a trabajar con el paciente y obviamente ya en esta fase con el cuidador, porque es el que va a estar llevando todo lo que implica el cuidado del paciente y no es lo mismo cuidar a un paciente en este estadio que cuidarlo en este. Este es altamente estresante para el cuidador, genera una sobrecarga gigantesca y lo que es de aquí para adelante vamos a necesitar intervenir al cuidador sí o sí. De hecho, desde el principio deberíamos empezar a intervenir al cuidador, pero cuanto más avanza la enfermedad, más limitaciones y más carga va a tener el cuidador, que de paso también ya está cansado porque esto es todos los días, las 24 horas del día, y entonces obviamente necesitamos establecer estrategias de protección para el cuidador, generar espacios de respiro, generarle las situaciones. Todo es un proceso que se evalúa también con el cuidador para ir generando situaciones que permitan proteger al cuidador porque también puede colapsar y colapsan lamentablemente con mucha frecuencia. Otro esquema que involucra la demencia con todo lo que de alguna manera está involucrado, que es el entorno, la familia, la cognición, la conducta, todo esto va a estar impactando lo que es el día a día del paciente y va a generar pues los resultados que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que evaluar en profundidad, darle seguimiento a los pacientes. Las estrategias digitales son muy buenas para atender a los cuidadores que a veces no tienen tiempo de ir a la consulta. Podemos hacer reuniones familiares. Yo por lo menos cuando doy devolución al paciente me gusta reunir a la familia y a veces no es posible tenerlos todos, pero se puede utilizar las estrategias digitales. Los que pueden estar presentes están y los demás nos acompañan a través de Zoom, por ejemplo, y eso es una oportunidad excelente de que todos estén al tanto de la información de lo que está pasando con su papá, con su mamá, de una manera bien, bien importante y que aclaren las dudas que tengan, que generen también ellos o sea, fortalecer su protección cerebral, empezar también a cuidarse de ellos por todos los factores asociados a la enfermedad. Y bueno, todo esto lo podemos hacer tanto presencial como digitalmente, esta última parte. Entonces recuerden, diagnóstico, pronóstico y tratamiento van de la mano. Y como les dije ayer, la inteligencia artificial también nos puede ayudar dentro de lo que son algunas cosas asociadas a los materiales incluso que se le puede ofrecer a los cuidadores de cómo intervenir con distintos cuadros, con distintas situaciones que pasan con el paciente, generarle ejercicios, generarle distintas herramientas con las que ellos puedan trabajar con su paciente. Todo esto nos podemos apoyar en este tipo de estrategias y obviamente muchísimo más que nosotros podemos utilizar para poder ayudar al paciente. Total que con esto voy cerrando la clase de hoy. Sé que fue muy rápido, sé que hay muchísima información, hay mucho más que se podría revisar, pero estamos sobre tiempo y quisiera responder algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Así que vamos ahora con las preguntas que tengan, vamos a darle unos 5 o 10 minutos de preguntas y ya mañana contestaremos las demás preguntas. Mañana vamos a profundizar en todo esto, vamos a hablar qué es lo que hay que hacer con cada uno de estos cuadros a nivel de lo que es las intervenciones a nivel de tratamiento. Es mucho lo que se puede hacer por el paciente, por el cuidador, por los pacientes de distintas edades, con cuadros cognitivos. Todo esto va a favorecer lo que es la evolución del paciente y les va a ayudar a ustedes también a estar en la palestra de lo que es la intervención de este tipo de pacientes. Estos pacientes realmente necesitan mucha asistencia y ustedes y yo podemos ofrecerles un cambio en la vida y eso va a cambiar también nuestras vidas. Así que bien, vamos entonces ahora con las preguntas, a ver qué inquietudes tienen por aquí para poder ya ir cerrando, ¿ok? Ok, ok, vamos a ver por aquí. Milagros dice, importante el instrumento para los pacientes con discapacidad visual. Sí, es muy bueno porque se está evaluando la parte de la cognición sin que la discapacidad visual interfiera con esto. Y son instrumentos que están validados en México, ¿ok? Pero más allá de que esté validado en México, es muy útil en cualquiera de nuestros países. No se queden con que el instrumento no está validado en mi país,
Muchos de estos instrumentos están validados realmente en todos los países o en la mayoría, y si no están, ustedes pueden validarlo, por favor, no se queden con la limitante. Pero es importante saber que los cambios en los países donde hay validaciones, por lo menos en el caso del MOCA, no son significativas en relación a los instrumentos de las validaciones originales. Entonces puede utilizarlo con tranquilidad y con seguridad de que realmente dan buenos resultados aunque no esté validado en su país. Está validado en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en México, por supuesto, no me acuerdo qué otros países, pero hay varios en donde ya tenemos la validación. Creo que Perú también lo tiene. Pero los que no pueden utilizar el instrumento estándar que perfectamente funciona para esto, para las evaluaciones. A ver, por aquí María Elena dice, con respecto al Minimental, ¿cómo se calcula el puntaje en analfabetos o si no se puede ver u oír? Generalmente uno pondera. Uno lo que suele hacer es ponderar de los resultados que sí pudimos obtener y el resultado generalmente tiende a ser más cualitativo. Cuando tenemos pacientes que definitivamente por alguna razón no pueden cumplir con alguno de los ítems del test, vamos a hacer una evaluación más cualitativa que cuantitativa. De hecho, lo cualitativo es mucho más valioso porque realmente te está mostrando cómo el paciente está funcionando en el día a día con esa discapacidad dentro de su limitación que pueda tener ya previa. Un paciente que ya es invidente y que de paso ahora tiene algún otro tipo de cuadro, ya viene con algunas dificultades previas, es importante la parte cualitativa, con lo que tiene, cómo funciona, qué es lo que hace, puede funcionar o no. ¿Está incapacitado 100% o todavía tiene capacidad de independencia dentro de su capacidad de recursos, ¿no? Total que es importante utilizar más la escala cualitativa, pero normalmente se pondera, ¿no? A ver, pregunta por aquí, médico, sexólogo, bueno, no tienes el nombre. Ajá, ¿cómo determinar la reserva cognitiva? La reserva cognitiva hay una escala, que es la escala de reserva cognitiva, que se puede aplicar y mide el nivel de reserva. ¿Qué es lo que incluye? Incluye el nivel educativo de la persona, incluye el tipo de actividad laboral que ha desarrollado, el nivel de demanda cognitiva de esa actividad laboral. No es lo mismo, por ejemplo, una actividad rutinaria donde no tiene mayor exigencia cognitiva a una actividad que tiene una demanda cognitiva constante. Entonces se mide eso también, se mide que si toca un instrumento o el área de la música, si tiene conocimiento en el área de la música, si es tocar un instrumento, si tiene música arreglada, eso es uno de los indicadores. Hablar más de un idioma, cuanto más idiomas habla, más indicadores tiene de reserva cognitiva. El nivel cultural, que si viaja, que si lee, la cantidad de libros al año que lee. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos nosotros que empezar a revisar con nosotros mismos. Y lo otro también, ¿cuáles son los otros indicadores? Bueno, estos son los principales, ¿ok? El nivel educativo de los padres, porque uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Es que dependiendo del nivel educativo de los padres es el tipo de educación muchas veces que pueden ofrecerle a los hijos. Todo eso se mide, pero está la escala que ustedes pueden utilizar y les da los indicadores, ¿ok? ¿Y dónde lo consiguen? En internet. Tenemos un curso también de reserva cognitiva, por si les interesa. Tenemos uno del MOCA, tenemos uno de reserva cognitiva, si a alguno le interesa, pero el instrumento ustedes lo consiguen en internet. ¿Dónde encuentro el instrumento estándar? ¿Instrumento estándar de qué? Si te refieres al MOCA, pues también en internet lo van a conseguir. A ver, a ver. A ver, cordial saludo, Paula. Ay, lleva, se me fue. No, ¿qué estás? Paola, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo podríamos prevenir el deterioro cognitivo desde la nutrición? El, hay distintos tipos de estilos alimentarios, por no decir dietas, que son neuroprotectoras. Eso lo vamos a hablar mañana, pero mañana lo hablamos, pero hay varios estilos de alimentación que son muy fáciles de implementar en cualquier cultura, en cualquier país, y lo vamos a estar hablando. Pero la dieta MIND y la dieta mediterránea son dos de los estilos de alimentación que son absolutamente neuroprotectores, ¿ok? Y no es nada raro, es comer normal, no vayan a creer que es cosas raras. Mañana lo enfocamos, ¿ok? Eh, a ver. ¿Qué prueba, pregunta Rosario, qué prueba es más adecuada para personas mayores con baja o nula escolaridad? Se puede utilizar el MOCA para pacientes de baja escolaridad. No es este. También se puede utilizar este, depende si la persona, es que va a depender de qué hace la persona. Cuando estamos hablando de personas de baja escolaridad, hay que tener cuidado con equivocarnos, porque muchos adultos mayores que son de baja escolaridad han desarrollado cualquier cantidad digamos que de emprendimientos a lo largo de la vida. Han sido comerciantes, han desarrollado emporios, ¿no?
y estos pacientes, por más que tengan baja escolaridad, no son de baja reserva cognitiva, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta si son pacientes realmente de bajo nivel educativo y que su actividad a lo largo de la vida ha sido de baja calificación, es recomendable utilizar el MOCA para baja escolaridad, ¿ok? De lo contrario, en estos que les acabé de nombrar, utilicen el otro, el normal, aunque sea baja escolaridad. A ver, Alejandro pregunta, ¿el deterioro cognitivo puede darse en edades muy tempranas, 45 años? Depende, sí. Es decir, es que hay que diferenciar deterioro cognitivo de demencia, ¿ok? No es lo mismo. Vamos a poner un consumidor, un adolescente joven, un muchacho joven de 15, 20 años, que empieza consumo de sustancias, eso lleva a una falla cognitiva que se puede presentar muy temprano. Pero no es una demencia, tenemos un deterioro cognitivo por consumo de sustancias, ¿ok? Vamos a poner una persona que tiene un accidente de tránsito con traumatismo craneal severo, ese paciente va a tener compromiso cognitivo y no es una demencia. Estamos hablando de deterioro cognitivo porque el deterioro que implica que el nivel previo obviamente se ve comprometido. Entonces sí es posible, claro que sí es posible tener pacientes jóvenes con deterioro cognitivo. Un paciente con cuadros psiquiátricos, pacientes con esquizofrenia, pacientes con cualquier cuadro psiquiátrico puede tener falla cognitiva muy temprano. Entonces, sí, sí, puede ser. Ahora, ¿qué hacer con eso? Fíjense, lo importante no es que el síntoma está, sino qué vamos a hacer con eso. No es sentarnos a llorar por eso, es buscar soluciones. Entonces, las soluciones, ¿cuáles son? Si hay una falla cognitiva y el paciente es un paciente joven o de la edad que fuere, tenemos que trabajarla. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Con rehabilitación. Si hay falla de memoria, rehabilitar la memoria. Si hay falla de funciones frontales, rehabilitación de las funciones frontales. Fuere cual fuere el área que esté comprometida, rehabilitación. Medidas de neuroprotección, ejercicio físico, alimentación, actividad cognitiva, retos, estimulación cognitiva y el paciente mejora, mejora mucho. Y algunos bastante mejoran. Más, depende de muchos factores, depende de cómo el paciente se involucra en el tratamiento, depende del tipo de condición, por supuesto, que hay de base, pero una de las claves es resolver dentro de lo posible el problema que está generando todo esto, indiscutiblemente. Muy bien, vamos para atrás, que hay mucha gente con preguntas aquí atrás. Vamos a ver. Ya estamos terminando, chicos. Ya vamos a cerrar, no se preocupen. Jesús dice, por favor envíen la clase poder tomar algunas notas que quedaron pendientes. La van a tener. De aquí a ratico les vamos a compartir la clase. Igual ustedes pueden entrar por el mismo enlace. La clase la van a tener hasta el próximo miércoles, así que tienen tiempo para tomar todas las notas que quieran. Yo sé que fui muy rápido, pero aprovechen de verla de nuevo y tomar las notas, ¿ok? Aquí pregunta Cecilia, en patologías degenerativas como las leucopatías, microangiopatías, ACV, con afasia, ¿qué estrategias implementaría? Fíjense, en principio todas necesitan la evaluación. Vamos a poner el caso de los ACV. El paciente sufre el ACV. ¿Qué es lo que habría que hacer a nivel de protección para el paciente de lo que viene? Lo primero es, por supuesto, esperar que el paciente se estabilice. Antes de egresarlo, es importante hacerle una primera evaluación de corte para saber cómo está el paciente al momento del egreso. Sabemos muy bien que las alteraciones cognitivas que el paciente va a tener en ese momento todavía pueden mejorar porque está la inflamación cerebral y todo ese proceso que obviamente toma un tiempo en que el paciente se recupere del todo, pero ya va a estar afuera. Pero igual se hace una evaluación de base. Luego, de una vez, no se espera, de una vez empieza rehabilitación. Generalmente se empieza cuando hay compromiso motor, se empieza la rehabilitación motora de una. Eso es lo que habitualmente se utiliza y es lo necesario. No es que, no, bueno, venga dentro de una semana para empezar el tratamiento. No, es ya, empezar ya. Cuanto más rápido se empieza, mejor resultado vamos a tener. Eso con la parte motora, pero también con lo cognitivo ocurre lo mismo. Si nosotros empezamos a observar que el paciente tiene fallas de lenguaje, por ejemplo, hay que rehabilitarlas desde el primer momento. Entonces, hacemos una evaluación de corte inicial para saber cómo está. Se empiezan las estrategias de rehabilitación motora y de todas las funciones cognitivas. Y además de eso, toda la parte neuroprotectora que ya nombré. Y luego se reevalúa el paciente a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Entonces, cuando se reevalúa, se hace el corte y se compara con el nivel de base. Se implementó la rehabilitación, se reevalúa cómo estaba al principio, cómo está ahora.
Recuerden que los primeros meses son claves para lograr el máximo de recuperación posible. Si nosotros esperamos que pase mucho tiempo, pues el paciente puede mejorar algo, pero nunca va a mejorar igual que si empezamos desde el primer momento con la intervención. En total, que ese sería el protocolo con cualquiera de estas condiciones que nombras, Cecilia. Evaluación inicial, implementar de una vez rehabilitación y el tratamiento farmacológico que corresponda. Luego empezar y reevaluar a los 3 meses y reevaluar a los 6. Y si fuera necesario a los 9, pero ya después de los 6 generalmente uno alarga un poco más el plazo. A ver, otra pregunta, dos más y nos vamos. Ya va. A ver, a ver. Pregunta aquí, ¿desde qué momento se evaluó el paciente? Se me fue tu nombre, pero a partir de qué momento, yo me imagino que te refieres a partir de qué momento sería recomendable evaluar al paciente, cuando todavía no es paciente. O sea, fíjense, ¿cuándo sería recomendable empezar a evaluar en función de prevención a pacientes mayores? Prevenir, estoy hablando de prevenir, no estoy hablando ya de cuando hay condiciones, obviamente cuando ya hay alguna condición cognitiva, desde el primer momento que el paciente consulta, eso ahí ya no hay para dónde agarrar, pero cuando no ha consultado, sería ideal que dentro de nuestras evaluaciones anuales clínicas, que se evalúa todo lo demás que tiene que ver con la salud cardiovascular y con todo lo demás, sería importante hacer un screening cognitivo anual. Antes, una vez pacientes mayores de 50 años, por ejemplo, empezar con estos screenings anuales y luego eso permite identificar tempranamente cualquier hallazgo que requiriera atención. Pero si nosotros empezamos temprano, perfectamente vamos a poder ayudar más a que las personas se mantengan en el tiempo. Mire, yo parto de la idea de que la cura del Alzheimer no solamente no va a venir tanto por el hecho del medicamento mágico, porque ya el año pasado salieron dos y pues, lamentablemente no dieron los resultados esperados, pero cuando ya el paciente está comprometido con un cerebro altamente afectado, con una atrofia significativa, el resultado que podemos alcanzar realmente, pues obviamente siempre será algo, pero nunca va a ser el mismo que si nosotros atajamos la enfermedad al inicio, si nosotros empezamos desde antes. Recuerden, no sé si yo lo dije ayer, y probablemente la mayoría de ustedes ya lo sepan, la enfermedad de Alzheimer cuando se diagnostica ya el paciente tiene alrededor de 20 años con la patología gestándose en el cerebro. Es decir, cuando el paciente aparece la primera sintomatología cognitiva, la falla de memoria aparece, este paciente tiene 20 años con un cerebro con una enfermedad en progreso y recién ahora está dando indicadores clínicos que podemos evaluar. Entonces, si nosotros antes hemos implementado todas las estrategias de neuroprotección, estamos ayudando a este paciente a estar en mejores condiciones. No le estamos curando porque todavía no está la cura, que llegará en algún momento, yo creo que más pronto que tarde, pero mientras llega a eso, vamos logrando retrasar la aparición clínica de la enfermedad. Y como decía Brockmeyer, que les nombré a Brockmeyer ayer, si retrasamos 2 años, la enfermedad baja casi que un 25%, la presentación clínica. Si retrasamos 10 años, la presentación clínica de la enfermedad, convertimos el Alzheimer en una enfermedad rara, poco frecuente. Entonces, vamos a retrasarla. ¿Cómo? Con estrategias de prevención, pero de eso hablamos mañana. Mañana vamos a estar hablando de todo lo que es la intervención, de todo lo que se puede hacer. Voy a complementar más de lo que hablamos del día de hoy a nivel de evaluación y por supuesto qué es lo que hay que hacer con el paciente. O sea, qué hacer precisamente para ayudar a los pacientes, ayudarnos a nosotros mismos, que somos la misma especie, recuerden, para que tengamos el mejor cerebro posible hasta el último de nuestros días. Total que bueno, voy cerrando por el día de hoy. Recuerden de qué ratico van a tener la grabación de la clase, se les va a mandar dentro de una hora o menos tal vez. Van a tener la grabación, vean la grabación, revisen los artículos que se les mandó ayer. Para los que dicen que no leen inglés y que tienen problemas con el tema del inglés, copien el enlace, les voy a dar el truco, para que no tengan que pasar trabajo. Copian el enlace del artículo, lo ponen en el buscador de Google, en donde sale el traductor de Google, lo ponen en la parte de inglés y le dan clic, va a pasar al otro lado y listo, del otro lado les va a aparecer el artículo traducido. Y ustedes simplemente entran en este otro enlace y lo pueden leer en español. Es un truco que les va a servir para todo, así que aprovechenlo. Entonces, bueno, mañana nos vemos. Traten de estar mañana. Mañana es la clase más importante de todo. Recuerden, de nada sirve que hagamos el mejor de los diagnósticos si no sabemos qué hacer con el paciente. Entonces mañana nos vamos a reunir de nuevo. Las preguntas vayan dejándolas dentro del link que les dejamos para las preguntas que está debajo del video de la clase. Recuerden que en WhatsApp van a recibir toda esa información y que vamos a seguir pendientes. Entonces,
Bien, vamos entonces cerrando por el día de hoy. Espero que les sea útil esta actividad y que crezcamos y crezcamos juntos. El mundo los necesita. El mundo nos necesita preparados precisamente para ayudar a tantas personas que están esperando que ustedes estén ahí abiertos a darles respuesta a tanta necesidad que hay en este mundo. Así que cuídense mucho, nos vemos mañana. Entonces, cualquier cosa, pues ustedes nos contactan que con gusto estaremos atendiendo